We had French lesson today, so English, please. English. If you want, I can ask in French, you know? All right, I will ask in Spanish, in English. You know, when you ask about Corona bonds and economic crisis and other languages. They're live now. Okay. We are live now. Keep the link. Okay. Empiezo a admitir a la gente. Scan, ready? Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar, este segundo webinar que hacemos desde ECUO. Hoy vamos a hacerlo sobre un tema que es central dentro de la crisis que tenemos con la COVID-19. Vamos a hablar de reconstrucción, vamos a hablar de recuperación. Vamos a hablar de reconstrucción porque, como bien sabéis, mañana mismo se va a iniciar la comisión parlamentaria que ha propuesto el Gobierno y que ha pactado con las diferentes fuerzas políticas. A ver, dice que no se puede oír. ¿Me oís bien?
Sí, parece más bien que sea un problema de una persona. Entonces, vamos a volver a empezar. Como se decía, tenemos este seminario sobre la reconstrucción. Mañana empezará la Comisión Parlamentaria sobre Reconstrucción Económica y Social. También la Unión Europea, desde la Comisión Europea, está hablando de recuperación para poder hacer frente a la crisis sanitaria y económica. Pero claro, todo depende y tenemos que mirar qué ponemos detrás de la palabra reconstrucción o la palabra recuperación. Por ejemplo, algunas personas, como puede ser Rafa Nadal, nos está diciendo que él quiere volver a la normalidad de antes, que vivir como vivía antes de la crisis. Desde luego, los verdes europeos o ECO no opinamos igual. Pensamos que la normalidad anterior es una normalidad altamente insostenible, altamente injusta. Lo que nos dice la crisis sanitaria económica, esta pandemia viral, es que las sociedades humanas, incluido Europa y España, somos altamente vulnerables. Es que la globalización es altamente frágil y además poco resiliente frente a casos como pueden ser la pandemia viral. Y también estamos viendo que esta sociedad no puede volver al punto donde estaba antes, principalmente porque detrás de la emergencia sanitaria tenemos otra emergencia que se llama emergencia climática, es decir, una emergencia aún más grave que la emergencia sanitaria, algo que está poniendo en jaque nuestras sociedades aún más que lo que está haciendo ahora mismo la COVID-19. No podemos volver a la situación anterior, sino que tenemos que construir otro mundo. Y de hecho, esa es la pregunta que hacen los verdes europeos en el documento que han publicado la semana pasada, cuando preguntan realmente what world we want to return to, ¿a qué mundo queremos volver? Y entonces son estas preguntas que vamos a intentar contestar en este webinar con Ska Keller, que ya muchos y muchas ya conocéis. Ska Keller es la copresidenta de Greens IFA, es decir, del grupo de los verdes en el Parlamento Europeo. Ya tuve la suerte de compartir con ella grupo parlamentario cuando yo mismo era eurodiputado por ECO en la anterior legislatura, y ahora mismo vamos a contar con Ska también para presentar el plan de los verdes europeos. Un plan basado en la justicia, un plan basado en un futuro resiliente y sostenible. Entonces, sin más, vamos a pasar ya a este debate, diálogo, con preguntas que tendremos también al final de este seminario. Vamos primero a preguntar a Ska algunas cosas sobre la recuperación, cómo lo está viendo, y luego también cogeremos preguntas que podéis ir haciendo a través del Zoom, del chat que tenemos. También saludar a las personas que nos están siguiendo a través de YouTube y también a través del Facebook. También podéis, al igual, hacer vuestras preguntas. Entonces, primero, para empezar, quería hacerle una primera pregunta a Ska, una pregunta sobre el plan, o por lo menos los indicios de plan que estamos viendo por parte de la Comisión Europea, porque sabemos que hay un gran debate sobre el fondo de recuperación, la cuantía del fondo de recuperación, el tipo de fondo de recuperación, qué países se podría o qué tipo de fondos serán posibles o cómo se orientará las inversiones de este plan. Por tanto, me gustaría saber y que Ska nos dijera cómo está percibiendo tanto ella como el conjunto de los verdes europeos este plan que está proponiendo la Comisión Europea. So first question, Ska, about the plans that we heard about from the European Commission about the recovery. What do you think about the things that they are now proposing? Do you think that's enough? Or do you think that we have to do more? Or do we have enough information about this proposal? What do you think about the EC proposal right now? Hello, everyone. I hope you're doing well. And thanks very much, Florent, for organizing this seminar and for inviting me. Indeed, there's a lot of talk about the recovery plan, meaning that while, of course, the medical emergency is still going on, we have to start thinking and talking and deciding about our common European action in order to also confront the economic crisis that comes out of this pandemic. And over this, we already had a couple of European councils, and member states are bashing their heads already about the right solution. There is
two main things that we need to discuss about this. First of all, where should the money come from? And secondly, where do we spend it on? Pero como no me lo traduzcan, ¿cómo lo entiendo? Florent, we can't hear you. Sí, no os preocupéis, aquí hay una traducción que no es simultánea, sino consecutiva, que yo mismo voy a hacer. Entonces, decía Ska ahora mismo que efectivamente uno de los grandes debates que ahora mismo es el Fondo de Recuperación, que hemos podido ver en los últimos consejos europeos. Todos recordamos, porque también ha sido un gran debate en España con mucha atención mediática. Y este debate tiene dos cuestiones principalmente. La gran pregunta primera es ¿de dónde viene el dinero? Y la segunda pregunta que se hace es ¿a dónde irá el dinero? So on the question of where does the money come from, as Greens, we've been advocating for what we call Corona bonds, so basically Euro bonds for this specific task. And as you probably all have followed, there's a lot of battle going on between the member states. And now the agreement is that the European Commission will make a proposal. And of course, it depends very much on the details of that proposal, how common the answer will look like. Because from our Green perspective, it's very important that we have a common European approach. This is a crisis in which we are all together, and we cannot just let it go in the way that countries that have money can help themselves and other countries can't. Sí, entonces los verdes europeos hemos propuesto, como bien sabéis, porque además hicimos campaña en toda la Unión Europea y también en España sobre los coronabonos, es decir, no son exactamente eurobonos, sino son eurobonos adaptados a la crisis actual sanitaria y económica, se llaman coronabonos. Y la Comisión Europea, por ahora, estamos esperando su propuesta, porque no tenemos ningún detalle realmente. Tenían que hacer, de hecho, la propuesta para hoy, el 6 de mayo, es lo que había dicho el Consejo Europeo. Y claro, según los detalles que habrá en esta propuesta, pues será una respuesta u otra. Desde luego, pensamos de los verdes europeos que la aproximación tiene que ser europea. Es que no podemos dejar que unos países tengan que afrontar solos la crisis ahora mismo, porque además hay países con más capacidad de enfrentarse a esta crisis que otro. Entonces, es tan importante una respuesta que sea común y europea. So two things to watch out for in the Commission proposal is, on the one hand, how big will the recovery fund be? And the second thing to watch out for is how much of this is going to be given in loans to member states and how much of it is going to be given in grants. Those figures are not clear yet, but we hope to learn them soon. Entonces, hay dos cosas importantísimas que tenemos que ver en la propuesta de la Comisión Europea y que todavía no sabemos. Es, uno, la cuantía, cuánto dinero va a ser este fondo de recuperación, y segundo, qué tipo de dinero va a ser. ¿Van a ser préstamos o transferencias? ¿Qué porcentaje para cada uno? Y según la cuantía y el tipo de dinero que tendremos una respuesta u otra respuesta. So that's the question of where the money comes from. Now the question of where the money should go. And that is the other big question. There we have heard encouraging signs, let's say, from the Commission in that the Commission President insists that we should follow the Green Deal. I mean, of course, as Greens we're saying, oh, the Green Deal is not enough. But in the current crisis, there is a lot of attack, especially from the conservative sides who say, well, to hell with the climate, we don't need any more climate action. So it's very important that when we take all this money into our hands, that we do something useful with it. After all, it's public money. It should go to public benefit. And what better benefit is there than to also fight the climate crisis in order to make sure that the planet is still a good place to live for future generations. Entonces, una vez que hemos contestado la pregunta de dónde viene el dinero, tenemos que pensar a dónde va a ir este dinero. Y ahí, pues, hay buenas señales por parte de la Comisión Europea que por lo menos está diciendo que tenemos que basarnos en el
Green Deal, el famoso acuerdo verde a nivel europeo. Es verdad que hay algunas voces que dicen que el Green Deal no es suficiente, es cierto, pero al mismo tiempo está recibiendo muchísimos ataques, por ejemplo, de los partidos conservadores ahora mismo, que les gustaría deshacerse del Green Deal. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con la República Checa o Polonia, ¿no? Pero tenemos que saber que este dinero, si se va a utilizar para el fondo de recuperación, pues tiene que ser útil. Si decimos útil, como es dinero público, pues tiene que ser útil para lo público y también para el clima. Entonces estamos viendo que el dinero tiene que ir a políticas ecológicas y sociales. So as Greens, we're proposing that this recovery money should indeed go to putting our economy on social and ecological feet in order to make our economy sustainable, but also to make it more social overall and to make it more resilient, because we have seen in this pandemic that our economy is very much dependent on supply chains, for example, from very far away parts, that we're not able to produce medicine, for example, in the European Union. So we need to be more resilient, more sustainable, and more taking care of the social sector that ultimately we all depend on, as we have experienced once again in this crisis. Entonces, la recuperación tiene que ir orientada hacia políticas sociales y ecológicas, es decir, construir un mundo, un futuro que sea más sostenible y más resiliente. La resiliencia en ese sentido es una palabra fundamental del Plan de los Verdes Europeos, y que es que acaba de comentar otra vez. La resiliencia es la capacidad de adaptación a situaciones de cambio, y en este caso hemos visto que el mundo actual no es resiliente. Es muy dependiente de cadenas de producción globalizadas muy complejas que no se adaptan a este tipo de crisis. Lo hemos visto, por ejemplo, con la falta de medicinas, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser mucho más resiliente, menos dependiente de estas cadenas de producción y, al mismo tiempo, reforzar los sectores sociales. En este momento, la palabra también importante que ha comentado Eska es el cuidar. Tenemos que cuidar el sector social y cuidar, en general, nuestras políticas sociales. All right, Ska, so I guess that was your first intervention. Era la primera intervención de Ska, que ya ha empezado, de hecho, a entrar en más preguntas que tenía para ella, pero vamos a profundizar un poco en esas preguntas, viendo dónde nos situamos ahora mismo. Quizás, Ska, nos podría comentar un poco más sobre qué es exactamente el Green Deal, es decir, cómo entienden los verdes europeos el Green Deal, porque efectivamente, como tú has dicho, la Comisión Europea tiene una visión del Green Deal, pero los verdes europeos lo defendemos desde hace más de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia del Green Deal de la Comisión Europea, o qué es para nosotros el Green Deal? So the question is, what's for the European Greens the Green Deal? Because we know the difference between the Green Deal of the European Commission and our Green Deal that we defend since a lot of years from the Greens. So what do you think is the Green Deal for us as Greens? I would say the main difference between us and the Commission in this is that we're much more ambitious. We're saying that we have to act quicker, more decisively, and yeah, that's the big difference. I have to say that already we're very happy that the European Commission is at all taking the climate issues into account. For a long time, that wasn't the case. You will remember, Florent, the last Commission, environment, climate things, you know, they were not at all on the agenda. So that has changed. That's good. On the other hand, of course, we know we have very limited time left after so much time was wasted. And for that, we really have to say what the Commission is proposing now is not enough to help us in this crisis, in the climate crisis. Entonces, la gran diferencia que existe entre el Green Deal que propone la Comisión Europea y el Green Deal que proponemos los verdes europeos, sobre todo, es la ambición. La ambición no es para nada la misma. Y también el tiempo o la rapidez en la actuación. Los verdes europeos proponemos actuar mucho más rápido en comparación con la Comisión Europea. También hay que reconocer, por otro lado, que es una buena noticia que la Comisión Europea hable por fin de Green Deal, porque antes, ya en la anterior legislatura, el Green Deal no era para nada el corazón de las políticas de la Unión Europea. Y por fin la Comisión Europea, viendo también
el empujón de los verdes a nivel europeo y del momento social, ha tenido que poner el Green Deal en el centro de la atención. Pero sigue siendo sin ser lo suficiente, con lo cual tenemos que apoyar mucho más, tener un Green Deal mucho más ambicioso para poder responder a la recuperación, a la emergencia sanitaria y a la emergencia climática y económica. La segunda pregunta, luego la hago en inglés, pero ya sé que entiende, porque la gente lo sabe, pero entiende español mucho mejor de lo que dice Ska. Sí, pero está cansada, entonces vamos a hacerlo también en inglés, pero sí que sabemos que lo entiendes también. Viene otra cosa en el plan de los verdes europeos que es muy interesante, que llama la atención, y es lo que se llama en inglés el Care Deal for Europe, que en español sería algo como el acuerdo para los cuidados. Quizás nos puedes comentar un poco más sobre este tema. There is something else in the plan, that's the Care Deal for Europe. Maybe you can tell a bit more about this concept. Yes, indeed. So also, as Florent mentioned in the beginning, as Greens in the European Parliament, we have come up with basically our own recovery plan. We have decided on this last week, and you can find it on our website, greens-efa.eu, which has a lot of pages and a lot of different sections, but very important, of course, is the health sector in that. And the health sector so far is totally reliant on national actions. There's very little that relates to European competence, and that has given us a bit of some problems in the current crisis. Entonces, lo primero es decir que podéis encontrar el plan de los verdes europeos que está ya colgado en la web de los verdes europeos. Podéis encontrarlo en greens-efa.eu. Ahí tendréis el plan entero. Por ahora solamente está en inglés, alemán y francés, pero dentro de poco, creo, si no recuerdo mal, que estará también en otros idiomas, incluido el castellano. Y en este plan pues encontraréis pues, efectivamente varias propuestas, y ahí es muy importante centrar para los verdes europeos la cuestión de la salud que es el sector sanitario. Pero es verdad, y este es un problema que hemos tenido desde el principio de la crisis, es que desde la Unión Europea se puede hacer poco, porque hay que saber que la competencia sanitaria es principalmente de los Estados miembros, y esto es un problema a la hora de actuar desde Europa sobre estas temáticas. So on the one hand, we need to have more European action when it comes to working together in order for example, as we have seen now, common procurement for medical equipment. I think that was a very important measure to be taken, also working together to develop medicines, vaccines. Also there, the Commission has taken some steps, very welcome. We have seen also in this pandemic that some countries had huge shortages of hospital beds, for example, and other countries had, let's say, an abundance, it's maybe a bit exaggerated, but had a surplus of hospital beds. It took quite a long time before some patients at least were treated in other countries. And this should be sped up and more institutionalized in the future so that we can react more rapidly. Entonces, lo que hemos visto en esta crisis es muy importante trabajar los diferentes países europeos juntos, porque si trabajamos juntos, pues tenemos más capacidad, por ejemplo, para las compras públicas, que puede ser, por ejemplo, de medicinas, puede ser para desarrollar las vacunas. También hemos visto que entre países pues hay mucho desequilibrio en las camas disponibles en los hospitales, al igual que lo estamos viendo en España entre comunidades autónomas, por ejemplo. Pues pasa lo mismo a nivel europeo. De hecho, si no me equivoco, pues Alemania también acogió a pacientes de Italia. Con lo cual ahí es importante ser capaces de trabajar juntos, porque así, entre todos los países europeos, tenemos más capacidad de acción. And maybe as last point, there's more details in the paper, but we should also be prepared for any future pandemic, because actually we're quite lucky that so far we hadn't had any in Europe. There were numerous occasions when it might have happened. So we need to have a pooling of knowledge, of expertise. We need to have a pooling of emergency plans so that we're better prepared.
Y lo importante también es mirar de cara al futuro, porque tenemos que prepararnos para nuevas pandemias. Y ahí es importante hacerlo de forma conjunta. Hemos visto que los Estados miembros por sí solos no lo pueden hacer y ahí es importante hacerlo a nivel de la Unión Europea. Esca, otra pregunta que te quería hacer, por lo menos dos preguntas más. Te hago la primera y luego que sepas que hay otra también. La primera tiene que ver con la parte de los empleos, porque ahora mismo estamos viendo cómo la crisis sanitaria económica está siendo muy dura para el empleo en Europa en general y en España en particular, que tenemos una crisis económica aún más dura que el resto. Pues desde luego la recuperación se va a hacer en ciertos sectores sí o ciertos sectores no. Y tú decías que hay que poner el dinero en algunos sectores. Entonces, ¿cuáles tendrían que ser los sectores que reciban realmente las inversiones? ¿Qué empleos son los empleos del futuro? The question is, which sector and which jobs will be the jobs of the future? You said that we have to put the money in public innovation that can be useful for the society. So which jobs, which sectors are useful from the ecological and social point of view for the society? I think also there's basically two phases that we need to see in the economic recovery. On the one hand, you have the immediate help right now, for example, when it comes to restaurants who don't know how to pay their rent when they're not having any customers for 2 months or so. So that's the immediate rescue operation. But then there's the more long-term recovery where we want to invest in the economy to keep it starting, to get it starting. But there we really need to watch out under which conditions we're tabling those investments, because again, as I've said before, it's public money that needs to go to public benefit and also under a certain public control. So for example, when the state is putting a lot of money into big companies, that needs to ensure that the state also has a say in which direction this company develops. And we have a clear set of criteria that I'm going to explain next. Entonces, hay que ver cuando hablamos de este Green Deal y de la recuperación, que hay dos cosas que son importantes a tener en cuenta. Primero es la ayuda inmediata, porque ahora mismo, por ejemplo, pues hay restaurantes que no pueden abrir, que no tienen clientes, y pues esos comercios, tipo de comercios, pues hay que pensar cómo ayudarles en el muy corto plazo. Y luego está el pensar en el largo plazo. Cómo hacer para tener una recuperación, una reconstrucción que realmente sea con condiciones ecológicas y sociales. Y de hecho, ahora mismo, Ska nos va a explicar cuáles tienen que ser las condiciones para rescatar a empresas, porque en el documento de los Verdes Europeos vienen condiciones muy claras para rescatar empresas con control público, por ejemplo. Indeed. So firstly, there's the ecological thing. So any company, or let's say big company, right? It's not necessarily the baker around the corner, but any bigger companies need to align their economic activities to the objective of the Paris Agreement, so limiting global warming under 1.5 degrees Celsius. That's very important. So we would require them to draw up a plan of how they're going to do that. It doesn't mean they right now have to do it, but they certainly need to have a plan of how to get there, and also to ensure that their activities don't lead to other harmful consequences like destruction of habitats or deforestation, etc. That's number one. Así que aquí ahora estamos hablando de las condiciones que se ponen a las empresas, pero sobre todo hablamos de las grandes empresas, las grandes compañías que más fondos están pidiendo. Y como habéis podido ver, de hecho, en la prensa española, porque ya se está hablando de cómo rescatar aerolíneas, por ejemplo, para la industria automovilística. Entonces, ahí se trata de poner condiciones muy claras. Y la primera condición es una condicionalidad ecológica. Las empresas tienen que alinear sus planes, sus actividades económicas con el Acuerdo de París, es decir, el Acuerdo Climático de París, que dice que no podemos aumentar más de 1,5 grados la temperatura media de este planeta al final de este siglo. Y además también tenemos que tener actividad económica que sea respetuosa con la biodiversidad, que hemos visto que es tan importante ahora mismo para hacer frente a las pandemias virales. Secondly, there's the social criteria. So the companies need to avoid layoffs, but also need to, for example, implement equal pay for women and men.
that's another important aspect of this crisis. We have seen that in a lot of the important sectors, it's women who are underpaid, who are doing a crazy job and now also have to do homeschooling, everything at home, plus doing the important work, plus and being underpaid. And that needs to have our attention and needs to end. La segunda condición es una condición social, por supuesto, que decir a las compañías pues, que no pueden despedir como les da la gana. Eso es lo primero. Y lo segundo es tener un salario igual entre hombres y mujeres, aún más con todas las desigualdades de género que estamos viendo ahora mismo en esta crisis. Por ejemplo, pues que son mujeres principalmente que están frente a esta crisis, por ejemplo, las sanitarias, ¿no? O las trabajadoras del hogar, o las personas que tienen en cuenta o que están cuidando a las personas en casa. Por tanto, es tan importante el género como condición. And thirdly, our condition is that big businesses should not be allowed to pay out dividends or bonuses or stuff like this. So it should not be like very few people who benefit from public money in a sort of dividends, but also that companies need to be excluded that are at all active in tax avoiding, in tax paradises and so on and so forth. That needs to be also clear. And if I may add the last criteria right away, which is that there needs to be transparency, there needs to be reporting back from the member state to the European Commission and from the European Commission to, well, publicly, so that everyone can have a look. Entonces, la tercera condición, después de la ecológica, de la social, y pues es la económica. Y la económica, aquí tenemos que ser muy claros con las grandes compañías. No habrá rescate, no puede haber rescate para empresas que dan dividendos, por ejemplo, o que dan beneficios a sus accionistas. Esto no puede ser. Si son rescatados, no pueden dar dividendos. Y al mismo tiempo son empresas que no pueden estar practicando, que no pueden estar en paraísos fiscales, bien directamente, bien a través de filiales. Y eso es el caso de ya muchas empresas, por ejemplo, de IBEX 35 en España. Y en la tercera, y además una condición que va con la condición económica, también es la transparencia. Necesitamos que los Estados miembros vayan reportando a la Comisión Europea todos los rescates que hacen y las condiciones que ponen para que también todas las personas y toda la gente puedan tener acceso directamente a los tipos de rescates y condiciones que ahí puede haber. Very good, Ska. Last question that I wanted to do before having questions of the public. La última pregunta que quería hacer a Ska antes de coger preguntas que me están llegando a través de YouTube, de Facebook y también todavía a través de Zoom no veo preguntas, pero ya os digo, ya podéis ir poniendo preguntas en el Zoom porque vamos a ir cogiendo preguntas poco a poco, entonces ya las podéis escribir y después de esta respuesta de Ska pasaremos a las respuestas, preguntas-respuestas. Entonces, primero quería hacer una pregunta yo mismo directamente, es, claro, pero ¿cómo se financia la recuperación? Es decir, ¿cuál es la propuesta de los Verdes Europeos porque además he visto que se propone por parte de los Verdes Europeos una recuperación basada en una inversión de 5 billones, en español billones son trillones, entonces los billones españoles son millones de millones, sí, es un poco complicado ahí, las palabras son diferentes, pero entonces la propuesta de los Verdes Europeos son 5 billones de euros en 12 años. Pero ¿de dónde viene el dinero según los Verdes Europeos? You understood the question? Yeah, we have in Germany the same confusion about billions and trillions and millions and whatever. So a big part of where, from our perspective, the money should come from is indeed the Corona bonds. We need to have a common action and demutualization of the effort in order to make sure that the whole of the European Union can benefit from it. And it's also clear that it is to the benefit of everyone. So this is a big chunk of the money. Entonces, lo primero es una mutualización, realmente lo que necesitamos, y ahí viene, de hecho, la propuesta que hacemos desde el principio de los coronabonos. Necesitamos mutualizar esta ayuda y además, y esto lo decía al principio Ska, pues tenemos que ver cómo se dan, si son préstamos y si son transferencias. Y desde luego ahí tiene que haber una solidaridad europea para que haya una posibilidad de recuperación que sea justa. But on top of that, we also want to really top up the European budget with own resources. There is a couple of things that have already been investigated and that are possible. So this could be, for example, the carbon border adjustment mechanism,
pesticide tax or plastic tax or kerosene tax, which are all things that are anyway economically and ecologically very useful and sensible, and those could be used as resources for that. Plus also we need to look at contributions from multinationals. So again, there is the digital tax that is under discussion, and the financial transaction tax, also something that has been long been studied and so on. So we need to indeed make sure we have the revenues in place, because well, it's difficult to spend the money that you don't have. So we need to top up the revenues, but we think that would be a good investment. But that's also, again, why you need to be very clear about where you want to put the money. Entonces ahí pues es importante hablar del presupuesto europeo, es decir, cómo lo financiamos, y ahí podemos hablar de diferentes tipos de tasas. Ahí Iska ha comentado diferentes propuestas. Está primero la tasa de ajuste de carbono a la frontera. Eso para explicar rápidamente, es decir, cuando llega un producto a la frontera europea, pues paga una tasa según el importe de carbono que tiene dentro. Otra cosa son las tasas, por ejemplo, sobre el plástico, sobre el queroseno, también, que son tasas muy importantes y además con un componente ecológico muy importante. Y por otra parte está la tasa digital y, por supuesto, tasas sobre las grandes compañías. Ahí podemos hablar de tasas de transacciones financieras, por ejemplo. Entonces, para resumir, tenemos tres posibilidades de financiar: lo que es la multiplicación con carbonos, lo que son las tasas nuevas sobre temas ambientales y tasas sobre lo digital y las grandes empresas. Pero, por supuesto, eso hay que vincularlo siempre hacia dónde queremos ir. Queremos tener un presupuesto grande para poder invertirlo en el Green Deal. Good. So, tenemos unas cuantas preguntas. Están llegando por todos los canales posibles. Tengo abierto 3 canales distintos. Entonces, vamos a intentar, dejadme un par de segundos para que pueda leer las preguntas y hacerlas juntando unas cuantas a Iska. Si me permitís 15 segundos para leerlas y vamos a ir a las preguntas que tenemos. Entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, hay varias preguntas, pero una que me parece, bueno, para coger una, para empezar, porque hay muchas, pero vamos a empezar una. Por ejemplo, ¿cuál es la propuesta que se hace desde los Verdes Europeos para la transición en sectores que pesan tanto en la economía, como puede ser el sector aeronáutico en los aviones, ¿no? O el turismo? Cogemos el ejemplo del turismo en España, como bien sabemos, España o Grecia incluso, ¿no? Son 2 países donde la economía descansa muchísimo en esos sectores. ¿Qué se puede hacer para esos sectores? So the first question is about how to make the transition in economic sectors as tourism, for example, or aviation, or most of all tourism in Spain, that is so important for the Spanish economy. So what we can do to have a just and fair transition towards ecology in this kind of sector. Yeah, for the tourism sector, I believe it will be very, very hard. We still don't know when normal tourism can resume. The question is, of course, do we want normal tourism, or isn't there another way also of how to make it possible? I mean, in Spain, you have a lot of controversy, as far as I know, also about basically the ratio between inhabitants and tourists, and who a city is being built for, and you know, so maybe now is the time to reconsider that, and but also to help people working in the tourism sector to, for example, renovate their hotels in a more ecological way, or make sure that they can rethink their touristic concepts. It's very difficult to give a generalized answer, of course, because this sector is so broadly like differentiated. But I think it would be important to stop for a moment and look at what sort of tourism do we want to have in the future, and how do we make sure that we use the time that is right now there in order to make it happen. In the aviation sector, for example, you can, as a state, give clear conditions for supporting the aviation company and say, okay, for example, there needs to be a clear path for less CO2 emissions, and so on and so forth. This is something governments can definitely do.
Entonces, primero empezando con el turismo. Desde luego, eso es claro, sabe perfectamente que es un debate muy importante en España y que se está dando en muchas ciudades, de hecho, españolas o territorios, pero en ciudades donde estamos, la pregunta es ¿para quién es la ciudad? Si la ciudad es para quien vive ahí o es para los turistas. Y, pues, primero, pues, por supuesto, hay posibilidades de que la transición sea también para este sector, empezando con la renovación, por ejemplo, de edificios, de hoteles, que eso es una cosa importante, pero más allá de esto tenemos que pensar en el concepto de turismo, es decir, ¿qué turismo queremos de cara a mañana? Entonces ahí claramente es la pregunta sobre ¿queremos un turismo de calidad y sostenible o un turismo de cantidad? Y sabemos que hasta el momento en España ha sido más bien un turismo de cantidad de masas y ahora sobre todo tenemos que repensar el sistema turístico y tenerlo mucho más de calidad, relocalizado y de cara a las comunidades locales. Y lo mismo para la aviación, pues ahí lo primero que tenemos que plantear son el tipo de rescate que se dan a las aerolíneas, ¿no? Es que es algo que se está dando en toda Europa, con Lufthansa en Alemania, con Air France, por ejemplo, en Francia, o con Iberia en España. Y desde luego, una de las primeras condiciones que hay que poner a las aerolíneas, además de todas las condiciones que hemos comentado antes, que son las mismas para ellos también, pues es reducir sus emisiones de CO2. Esto es básico para empezar. Tengo otra pregunta por aquí y, bueno, es una pregunta un poco más complicada porque ya sé que seguramente no hay una opinión común en todos los verdes europeos, lo sé perfectamente. Entonces, por eso es una pregunta interesante también para la gente que nos sigue, es ¿qué opinan los verdes europeos o cuáles son las diferentes opiniones sobre la renta básica? What is the different opinions from the Greens, European Greens, on a basic income? I know there is some differences in the European Greens, but what is now the proposal of basic income or the proposals for just income for everybody in Europe? Well, that's a discussion that we have had for a long time already, both in the European Greens as well as many national Greens. Some national Greens, like the Finnish Greens, for example, have decided to support a basic income. They have it in their governmental program as well. Other Greens don't have that in their program, at least for the moment. I think it's a very interesting discussion. I myself have always been in favor of that concept, but I also understand and I also see that like lots of the arguments of those who say, well, maybe that's not the best use of public money. So it's a very interesting debate. But of course, right now it's a bit of a different angle if we stay with the Corona problem, because a lot of people have lost their income. I mean, luckily, we're not in the US here, where when you lose your job, that most people really lose all their livelihood. In Europe, we have a sort of social system, different in each country and certainly not perfect, but that exists. But the question would be then, would we want to have a temporary basic income for the time when people are really not able to work, when lots of freelancers lose any sort of income, like lots of self-employed people. So I think that gives also a different perspective to the whole basic income discussion. Entonces, efectivamente, hay diferentes puntos de vista en los verdes europeos. Hay partidos verdes en Europa que están muy a favor de la renta básica. De hecho, los verdes finlandeses, ¿no? Que es uno de esos partidos que más a favor y están en gobierno en Finlandia. Es verdad que otros también, bueno, Pesca también ha dicho y te ha comentado, tengo que decir, que está a favor de la renta básica, pero sabe perfectamente que en los verdes europeos pues también hay buenos argumentos para también utilizar el dinero público de otra forma, pero que también es potente. Entonces ahí tenemos que escuchar bien los diferentes tipos de argumentos que pueda haber. Y porque además los sistemas sociales son muy distintos entre países europeos. Es decir, que no es lo mismo comparar España, por ejemplo, que Polonia o el este de Europa. Entonces esto es importante verlo de esta forma. Y al mismo tiempo hay que pensar, por ejemplo, en una renta básica temporal. De hecho, es una propuesta que también hicimos en España, de hecho corresponde muy bien con lo que hacemos, es decir, que tenemos que tener una renta básica de cara a la crisis y luego ya veremos de cara al futuro, pero de cara a la crisis es claramente una respuesta posible. Luego he visto varias preguntas que van sobre un tema concreto. Vamos a aprovechar que es verdad que tú eres la voz europea, transnacional de los verdes, pero también eres alemana. También, un poco. Entonces, queríamos saber qué opinas de la posición o la posibilidad de que Alemania se mueva sobre el tema de los
coronabonos, es decir, sabemos que Alemania tiene una posición concreta y además con la decisión, o por lo menos con lo que pasó ayer con la Corte de Justicia alemana, no lo hace fácil. Entonces, ¿cómo ves la posición de Merkel y Alemania sobre esta cuestión? ¿Lo hago en inglés o está bien? Está bien. Old topic. Well, as Greens, also the German Greens are very much supporting Corona bonds, and we have been the most vocal voice in Germany to support them. And I think there's something very interesting happening. As Greens, we've been supporting Eurobonds also, for example, in times of the Greek crisis, the financial or the Euro crisis, let's say. Back then, we were really the only ones, and public opinion, journalists, everyone was very much against us. This has changed. Now there's much more public support for Corona bonds, which is great. However, this does not yet include the government. So we're not quite there yet, but also there we have seen at least a shift in tone. It used to be always the Germans who are hardest against any sort of Euro bonds. Now it's the Dutch. Well, I'm not sure that's so helpful for the overall picture, but at least there seems to be a shift in tone, and there certainly is a shift in the public opinion. And you've mentioned the court decision of yesterday, which makes it clear that this strategy of the German government to leave everything to the ECB. I mean, we don't do anything, and the ECB has to rescue us all. It doesn't fly. The government, that means the German government, they need to be active. And I think, yeah, especially this judgment tells us how much we do need to have the Corona bonds in order to have a good answer, which is also possible to stand in front of a court. Entonces, sobre esta cuestión de Alemania, hay que recalcar que los verdes europeos, los verdes alemanes, siempre han estado a favor de los coronabonos, antes de los eurobonos y ahora mismo de los coronabonos. Y era una minoría en Alemania, con la opinión pública muy en contra suya. Pero esto está cambiando. Estamos viendo que la opinión pública ahora mismo apoya mucho más. De hecho, está la opinión de los verdes alemanes. De hecho, hace poco vimos incluso Spiegel, ¿no?, que estaba a favor de los eurobonos. Eso fue traducido al español, tuvo mucho impacto aquí también. Y entonces esto está cambiando. De hecho, incluso el gobierno alemán está cambiando en el tono. Todavía en el contenido no tanto, pero en el tono está cambiando muchísimo. No se opone como lo hacía antes. Pero todavía lo que hace el gobierno alemán es dejar que actúe el Banco Central Europeo y se lava las manos. De hecho, lo que dijo ayer el tribunal alemán va un poco en ese sentido. Dejo los tribunales y el Banco Central Europeo a hacer, mientras que la respuesta correcta, según ESCA, tenía que ser que el gobierno alemán fuera mucho más activo en su respuesta, activo, proactivo, y permitiera justamente los eurobonos, porque sería mucho más potente para poder conseguir una respuesta europea potente y también buena para Alemania, hay que decirlo, para todos, Alemania y España, todos los países europeos. Tengo otras preguntas para cambiar de tema, vamos a cambiando de tema así, de uno a otro, y este tema es, tengo muchas preguntas sobre el sector agrícola. Entonces, el sector agrícola y la alimentación es importante desde dos puntos de vista. Vamos a decir, recordar que un 30% del presupuesto europeo va a la política agrícola común y, por otra parte, uno de los sectores más importantes en España es la agricultura. De hecho, los productos ecológicos españoles se venden sobre todo en el resto de Europa. Entonces, ¿cómo abordar esta transición en el sector agrícola? In English? Oh, that's okay. I see you Ça va. It's a big question. The agricultural sector is really not something we can be too proud of in the European Union overall, because as you said, there's a lot of European money going to that sector, but it's not exactly going into an agriculture how we Greens would like to see it, namely a agriculture which creates local value, which is a healthy agriculture, which is good for the planet, good for people, good for the animals. And there we need to do some reshuffling of money. Now, this is not a new thing. We've been trying to do this for many years, and we still keep trying. Currently, we have a reform of the Common Agriculture Program going on, and we're fighting very much in order to give more money to ecological agriculture, small-scale farmers, animal-friendly farmers, and so on and so forth. But it's a really tough fight, and I can't say we have a lot of support there.
Entonces, finalmente es una cuestión importante el de la PAC y es una reforma que está todavía en curso. De hecho, es una reforma que tenía que haber acabado el año pasado, pero está todavía en marcha. Y ahí la defensa de los verdes es muy clara. Es decir, tenemos que tener una transición de la PAC hacia la agroecología, hacia las pequeñas y medianas empresas, hacia también un sector que sea responsable con la diversidad y responsable con los animales. Aquí, de hecho, los verdes europeos hablan también de una relocalización de la producción y el consumo agrícola, pero hay que reconocer que aquí los verdes europeos nos encontramos bastante solos en general sobre esta cuestión. Es muy duro y se necesitan mucho más aliados. Otra pregunta que he visto, y vamos a cambiar un poco porque es verdad que es algo que no hemos hablado y además sé que es una cosa que tú trabajas muchísimo, es la cuestión de los derechos humanos. Los derechos humanos, porque hemos visto las diferentes condiciones que se dan a las empresas para el rescate, pero no hemos visto, o no sé si hay una cláusula también de derechos humanos. Y voy también a introducir algo más. ¿Qué pasa con los migrantes ahora mismo, con todas las personas migrantes, con esta crisis del coronavirus? So the question is about human rights, conditionality with human rights, and on the other hand, what is happening right now with the migrants? Well, human rights are as such already enshrined in the law. The problem is just that no one follows the laws. And the agricultural sector is one of those examples, right? I mean, when we're all trying to work from home and keeping social distance or physical distance, the many usually migrant workers in the fields in Spain, but also elsewhere, are not able to do any of those precautionary measures and are still forced to work. So we have a huge problem with human rights not being complied, not only, but especially when it comes to refugees, when it comes to migrants. The Maltese government has even stopped any search and rescue, or has tried to stop anyone from doing search and rescue in the Mediterranean with the excuse of there being a pandemic, which of course is totally absurd because, you know, if you do precautionary measures in a pandemic, it's to save lives. And if you do search and rescue, it's to save lives. So these cannot be mutually exclusive. Entonces, pues primero son los derechos humanos. El mayor problema que tenemos con esto es que no se respeta la ley, básicamente. No se está respetando. Y esto lo estamos viendo básicamente en el sector agrícola. Y eso lo estamos viendo también, por ejemplo, en España, donde además son muchas personas migrantes quienes están en el campo y ahí no se respetan las medidas, por ejemplo, de distanciamiento social que tienen que aplicarse. Eso es un problema real. Y también, can you repeat the last thing you said about migrants? I was just giving another example of the Maltese government saying, well, because of the pandemic, no NGO is allowed to do search and rescue in the Med. Entonces, también lo que pasa es que pues, muchos gobiernos pues, aprovechan la crisis para no dar respuestas a otras urgencias que tenemos, como puede ser, en este caso, el rescate de personas en el mar Mediterráneo. So another question, otra pregunta que ahí también vuelve de vez en cuando y que veo varias preguntas sobre esto, es sobre la unión fiscal y la unión política en Europa. Es decir, ¿qué opinan los verdes europeos sobre la unión fiscal y política, o mayor unión fiscal y política? So, about the fiscal union, tax union, political union, more political and fiscal union in the European Union. Well, we're in favor. It's a simple answer. It's clear we're an economic union, we're a political union, and it's quite unacceptable that we have tax havens even among the member states of the European Union, and it cannot be an economic model to live on or like to base your economic model on the taxes not being paid in another country. That just shouldn't be the case. Bueno, la respuesta es bastante simple en este caso para los verdes europeos, porque estamos a favor de más unión fiscal y política. Desde luego, por ejemplo, pues que no haya paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, que no se pueda hacer competencia desleal entre países, pues lo vemos bastante claro. Eso lo podéis leer claramente, es una señal de identidad de los verdes europeos desde hace tiempo. Otra pregunta. Vamos bien, tenemos 5 minutos y vamos a ir terminando. We have 5 minutes left, so
some more questions. I got a lot of questions, to be honest, because we have a lot of people following in Facebook, YouTube, and in Zoom. So, but I will try to make some last question for you, and maybe hard question, because that's a debate that we have in the ecological green movement in Spain. What do you think about degrowth? So, es una pregunta sobre el decrecimiento. ¿Cuál es la posición de los verdes sobre el decrecimiento? Well, my personal opinion is that we shouldn't focus or look so much at the GDP growth. I think it's a wrong measurement. We should rather have other measurements that are, for example, already developed by the UN, the Human Development Index, for example, that give a much clearer picture about the well-being of people, because the GDP is also based on environmental destruction and so on and so forth. So while, yeah, I would just like to change the parameters, because the question for me personally is not so much, you know, does the GDP go up or down? The question is, what does it mean? What happens on the ground? And if we want to increase the well-being of people and the diversity on the planet, then this is nowhere being reflected by the GDP. So for me, it's the wrong parameter. Entonces ahí, pues lo más importante es que dejemos de ver el PIB como uno de los indicadores importantes de la economía, pues que no lo es, tendría que ser otros indicadores, como han desarrollado, por ejemplo, desde Naciones Unidas, o más aspectos. Aquí estamos hablando, me imagino, del IDH, el Índice de Desarrollo Humano, o también, por ejemplo, de la huella ecológica. Es importante ver más allá del PIB, que ya no es indicador ni de bienestar, ni social, ni de sostenibilidad. Y de hecho, aquí aprovecho para comentar a todas y todos que hace un par de años organizamos en el Parlamento Europeo la primera conferencia sobre postcrecimiento. Lo hicimos los verdes, pues Philippe Lamberts y yo mismo, en nombre de los verdes europeos, y tenéis todavía en internet todas las conclusiones de esta jornada. Tenemos clarísimo que el crecimiento no es una respuesta ahora mismo y que hay alternativas al crecimiento, y esto está en internet, todas las sesiones. So, another question, still on social, what do you think about sharing work, el reparto del trabajo? ¿Qué opinas de repartir el trabajo entre las personas? You mean to share one workplace, like one workplace done by two people, for example? No, sharing work in general. That's to share or diminish, for example, the working day, to diminish the work and to share it among people. Well, I think, I mean, our society right now is very much based on paid work. Not, I mean, it's actually very much more based on unpaid work, but what is actually seen and honored as paid work. But I do think that we need to rebalance our societies in the sense that we are not living in order to go to work every day or something. We need to rather think about really what do we want to achieve in life, also personally and as a society. Which society do we want to live in? So I do think that overall reducing work hours definitely is something that we should aspire for. Entonces ahí Esca sobre todo nos habla de que hay trabajos pagados y trabajos que no son pagados, y que desde luego hay que volver a equilibrar el balance entre trabajos pagados y no pagados, y ahí ser mucho más cuidadosos con esto. Aquí hablamos todos de los trabajos no remunerados, por supuesto, pues todos trabajos que se pueden dar en el sector de los cuidados, principalmente por las mujeres de forma histórica, y ahí por supuesto hay que reequilibrar todo esto. También quería hacer una pregunta que he visto aquí también, es una pregunta que se hace poco, pero ¿qué pasa con la seguridad de los datos ahora mismo con la crisis del coronavirus? La seguridad, por ejemplo, con las aplicaciones, con los móviles, el control de los gobiernos o los estados sobre las personas. Hemos visto que hay estados que aprovechan la crisis para controlar más a su ciudadanía. ¿Qué opinan los verdes europeos sobre esto? Do you understand? That's okay? About security of data. Yeah, I mean, there's the data-specific thing when we talk about the apps, but I do think that the overall question is indeed one about fundamental rights, one about liberties, and on the other hand, safety and security. And that's not such an easy thing to answer, right? Because obviously we would say lives need to be protected, and yes, we all need to do sacrifices in order to make sure that our hospitals are not
overwhelmed, and that, you know, you don't have especially elderly people dying in droves. I mean, I think we're all prepared to do a lot of sacrifices for that. I think it's important that you can trust the government to do the measures in good faith. I mean, it's a trial and error thing for sure. No one can know for sure that he or she has the perfect answer and this is what we need to follow. So it's a go forward and go back and whatever and so forth. And that's why I think it's so absolutely wrong from what we've seen in Hungary, where Orban, the president, has used the corona crisis for a power grab, which has nothing to do with corona or COVID or whatever. It's only about him personally getting more power, you know, by shutting down parliament and so on and so forth. And this is such a misuse of power. Yeah, it makes me very angry that he uses such an occasion where trust in a government is important, not trust in the sense of I follow you blindly, but trust in I will agree that you're at least trying to do the best you can, even though I might disagree with that. And every day, I think it's important that governments make this readjustment again and looking at between fundamental freedoms and also the need to protect the society overall. There is no easy answer to that. I think we need to be always be cautious, asking questions. And, I mean, especially when we look at this app development now, we've just been discussing this also in the group. I think there is a very clear set of criteria that we need to look at, from after which, from my understanding, we can look into such an app. But how we see, for example, the French government doing it, you know, with gathering data from everyone and storing it centralized, and you have no idea whether this will really only be used for this purpose or not something else in the future, that is really undermining trust. And I think trust is a really important element of a society living together, and this is currently being challenged. It's not easy, but we need to constantly re-evaluate that. Sorry for the long finish. I will manage it. Primero, pues hay que recordar que mucha gente, toda la ciudadanía europea, está haciendo muchos sacrificios ahora mismo para el confinamiento y para hacer frente a la crisis sanitaria. Y, por supuesto, desde los Verdes Europeos y desde la ciudadanía, pues hay que dar un voto de confianza a los gobiernos para poder hacer frente a toda esta crisis, porque tenemos que pensar que actúan con buena fe, vamos, que sean de un color u otro color. Lo importante es pensar que el gobierno lo está haciendo bien, pero luego tenemos malos casos, por desgracia, como estamos viendo en Hungría, ¿no? Y de hecho lo decía Ska con bastante enfado, porque Hungría está aprovechando ahora mismo la crisis no para dar soluciones sanitarias a las personas, sino para coger más poder para el gobierno actual. Es decir, usa la crisis para ganar más espacio y para poder restringir libertades ahora mismo en Hungría. Y esto, por supuesto, no se puede hacer. Esto hay que denunciarlo. De hecho, los Verdes Europeos lo han denunciado de forma muy clara desde el Parlamento Europeo. Y es verdad, bueno, también ha dado el ejemplo de Francia, ¿no? Francia, que está utilizando ahora mismo datos sin mucha transparencia, y eso tampoco se tiene que poder hacer. Entonces, aquí tenemos que tener un debate continuo, que no es nada fácil, es decir, que no hay ninguna respuesta simple sobre esto, en el equilibrio entre los derechos fundamentales, por un lado, y por otro lado, lo que es proteger la salud de las personas. Esto, como no hay respuesta fácil, lo que hay que hacer es debatirlo de forma continua y ver poco a poco cómo asumirlo de forma que sea bueno para tanto la salud como los derechos de las personas. Bueno, creo que ya hemos llegado a las 7, son 7:05. Ska, si te parece, unas últimas palabras para las personas que ahí están siguiendo en Zoom, YouTube y Facebook, y luego pues concluiremos con esas últimas palabras, y yo también con las últimas palabras para toda la gente que nos sigue. Ska? Thank you so much, Florent, also for the translation. I mean, we've covered a lot of different subjects. I mean, such a time of crisis, of a pandemic, it is a huge time of crisis. It is a time of rupture, of uncertitude. And that always brings along quite an amount of fear, and the fear of things being worse afterwards. But I think it's important that for just a moment, we imagine also how it could be if we use this time well, if we use this
It's difficult to say to use a catastrophe well, but if we try and learn the lessons from it and improve our public health sector, if we use this many million and billion and whatever it is in the different languages money and invest it into a better future, then I think there is something really important that we can learn and take away from this crisis. So as we've been asking the European Parliament, what is the world that we want to return to? It shouldn't be business as normal, business as before. We should build a new world which is resilient, which is sustainable, and which is also in a social equilibrium. Thank you so much, everyone, for joining, and stay safe. Entonces, pues claro, es una crisis enorme que tenemos ahora mismo. Es normal que haya muchos miedos frente a esta crisis. Pero también la pregunta que tenemos que hacernos ahora que está la crisis, pues es ¿cómo la podemos hacer para usarla bien? Es decir, para darle la vuelta, como si hiciéramos judo, ¿no? Es decir, pues vamos a aprender las lecciones de esta crisis. Y lo que vamos a hacer con esto es pensar en un futuro mejor. De hecho, es la pregunta que hicimos los Verdes Europeos al Parlamento Europeo. Es decir, ¿qué mundo queremos construir? ¿Qué mundo queremos tener después de esta crisis? Y ahí claramente pues la respuesta es que no queremos un modelo del business as usual, es decir, volver a tener los negocios de siempre, sino más bien queremos construir un nuevo mundo. Este nuevo mundo tiene que tener tres características básicas. Una, que sea resiliente. Dos, que sea sostenible. Y tres, que sea justo. Entonces, gracias, Ska, por esta conclusión. Yo también voy a aprovechar el momento para daros las gracias a todas y todos, dar gracias a Ska por esta hora que nos ha dedicado, porque además está dando seminarios por toda Europa. Entonces, muchas gracias por haber atendido también ECUO y España. También deciros que, por supuesto, y lo siento mucho, no hemos podido abordar todas las preguntas, porque ha habido un montón de preguntas por los tres canales que tenemos abiertos. He visto mucho más sobre agricultura, también sobre la cuestión de los animales y de la carne, que tanto a Ska y a mí son preguntas que nos interesan muchísimo. Hemos trabajado muchísimo sobre este tema, que lo sepáis. También ha habido más preguntas sobre los bancos, por ejemplo, o sobre la sensibilización y participación ciudadana. Pues desde luego en una hora no podemos entrar en todos los detalles. Sobre todo esto era para dar vistas o una visión global, y podéis encontrar muchos más detalles de todas estas propuestas, primero en el documento de los Verdes Europeos, que recuerdo podéis encontrar en la web greens-efa.eu. Entonces ahí tendréis el documento que ahora está en inglés, dentro de poco estará también en español. Y también os anuncio que dentro de muy poco, desde ECU, los Verdes de España, vamos a presentar también un plan de reconstrucción verde para un nuevo rumbo, es decir, un plan de reconstrucción verde y justa para hacer frente a la crisis. Lo tendréis también, y ahí vamos a entrar y detallar mucho más propuestas adaptadas además y en consonancia con las propuestas de los Verdes Europeos. Como ya sabéis, somos miembros de los Verdes Europeos, pues lo haremos y lo trasladaremos a España. Este documento está en su fase definitiva, estamos terminando, y dentro de muy poco lo tendremos también para poder animar el debate público en España y también para aportar nuestras propuestas en la Comisión Parlamentaria sobre Reconstrucción Económica y Social, que se pondrá en marcha mañana en el Congreso, y donde tenemos una diputada que es Inés Sabanés. Entonces, muchísimas gracias, Ska, thank you very much, merci beaucoup, dankeschön. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado, y dentro de poco haremos otro webinar y seguiremos profundizando para construir este nuevo mundo que decía Ska, resiliente, justo y sostenible. Hasta luego.